Buenas noches, nosotros les vamos a exponer lo que es el sistema reproductor masculino. Este equipo está conformado por Esmeralda de Lara, Ricardo González, Leonardo Jaime, Saray Martínez, Macarena Ñáñez y su servidor Aldo Garnica. Actualmente nosotros estamos cursando lo que es la carrera de Ingeniería en Electrónica en noveno cuatrimestre en la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Contenido. Vamos a platicar de lo que son los órganos genitales externos, órganos genitales internos, espermatogénesis, función endocrina de los testículos, hormonas en el sistema reproductor masculino, trastornos, hidrocele, prostatitis, hiperplasia de la próstata. Buenas tardes, compañeros, soy Saray, como muchos ya me conocen, y el día de hoy me tocó exponerles el tema de los órganos genitales externos del aparato reproductor masculino, el cual pues ya todos sabemos que es el encargado de garantizar la reproducción. En la mayor parte de los varones pues está conformado por órganos externos e internos, y yo les voy a exponer lo que son los órganos genitales externos. Bueno, comenzamos con lo que son los testículos. Los testículos son los órganos principales del sistema reproductor masculino, pues producen las células espermáticas y también las hormonas sexuales masculinas, y se encuentran alojados en lo que es el escroto o saco escrotal, que es el conjunto de envolturas que cubre o aloja lo que son los testículos en el varón. En la imagen podemos apreciar lo que es la estructura interna de un testículo humano. Bueno, continuamos con lo que es el pene. El pene es el órgano copulador masculino. Este interviene también en la excreción urinaria y está formado por lo que es el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos, que más adelante se los explicaré. En el interior del pene transcurre la uretra, cuya función es depositar el esperma durante el coito y pues con ello llevar la fecundación del óvulo a la mujer. El cuerpo esponjoso es la más pequeña de las tres columnas del tejido eréctil, se podría decir, que se encuentra en el interior del pene. Las otras dos son los cuerpos cavernosos, que más adelante les explicaré de estos. Y pues el cuerpo esponjoso está ubicado en la parte inferior del miembro viril. El glande es la última porción o la última parte más ancha del cuerpo esponjoso y se presenta de una forma cónica. También su función es evitar que durante la erección se comprima lo que es la uretra y el conducto por el que son expulsados tanto el semen como la orina. También una de sus funciones es que no se compriman. Y el cuerpo cavernoso constituyen un par de columnas de tejido eréctil situadas en lo que es la parte superior del pene, y en la parte superior del pene donde se llena de sangre durante la erección. Y en la imagen podemos observar una sección del pene en la que es visible o es fácil de visualizar lo que es el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos. Continuamos con lo que es el epidídimo. El epidídimo está formado por la reunión y acumulación de lo que son los conductos seminíferos. Se distingue lo que es una cabeza, cuerpo y cola, y esta continúa con un conducto deferente. Tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud por 12 milímetros de ancho. Desde el punto de vista funcional, los conductos del epidídimo son los responsables de la maduración y activación de los espermatozoides, proceso que requiere entre 10 y 14 días más o menos. Y los conductos deferentes son un par de conductos rodeados por lo que es músculo liso, y cada uno pues mide más o menos como 30 centímetros de largo aproximadamente, y conectan el epidídimo con conductos eyaculatorios, y también es intermediado en lo que es el recorrido del semen.
En la imagen podemos observar dónde se encuentra la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo, también la cola del epidídimo y lo que es el conducto deferente, que es el punto D. Y eso es todo por mi parte, muchas gracias. Bueno, ahora hablaremos acerca de los órganos internos del aparato reproductor masculino, los cuales están formados por la uretra, los conductos eyaculadores y las glándulas, las cuales son las vesículas seminales y la próstata. Cabe recalcar que la próstata solo la tienen los hombres. Comenzamos. La uretra es un conducto en el que se expulsa la orina y también permite el paso del semen desde el interior hasta el exterior. Esta mide aproximadamente 17.5 centímetros a 20 centímetros, la cual es 4 o 5 veces la longitud de la uretra de la mujer. También esta se encuentra dividida en 3 secciones, las cuales son la uretra prostática, que es la porción más ancha, la uretra membranosa, que es la porción más estrecha, y la uretra esponjosa, que es la porción más larga. Esta se extiende desde el cuello de la vejiga, pasa por la próstata hasta llegar y el pene hasta llegar al orificio uretral externo. Después tenemos los conductos eyaculadores, los cuales se encargan de llevar el semen desde la vesícula seminal hasta la uretra para ser expulsados a través del pene en la eyaculación. Estos son dos pequeños tubos que conectan los tubos deferentes con los testículos y la vejiga. Estos conductos recorren un trayecto corto que pasan a través de la próstata para desembocar en la uretra. Por eso, durante la eyaculación, el semen pasa a través de los conductos eyaculatorios para poder ser expulsados por el pene. Después tenemos las glándulas, las cuales se encargan del líquido seminal. El líquido seminal permite que los espermatozoides puedan desplazarse con facilidad, nutrirse y protegerse. Por ejemplo, las vesículas seminales se encargan de fabricar este líquido. Estas son dos estructuras alargadas con el tamaño y la forma de un dedo meñique, las cuales se encuentran detrás de la vejiga urinaria y delante del recto. Ambas vesículas forman una estructura de V. Después tenemos la próstata, la cual es una glándula que solo tiene el hombre, como ya había dicho, y su forma se puede parecer a la de una castaña. Esta se encuentra situada debajo de la vejiga, pero enfrente del recto. Esta también está atravesada por la uretra para que así la orina salga de la vejiga atravesando la próstata hasta que sea expulsada. También esta contiene las células para producir el líquido seminal. Por otro lado, la próstata tiene diferentes áreas, las cuales son las más importantes. Es el estroma fibromuscular, que forma la cápsula de la próstata, la zona transicional, que es el área proximal, que está más próxima al tejido glandular perituretral, y es el lugar donde se pueden producir diferentes patologías como la hiperplasia. También está la zona central y la zona periférica o marginal, en la cual esta es la zona más extensa, que puede abarcar hasta el 75% de la superficie de la próstata, y es donde se puede desarrollar el cáncer de próstata. Se llama espermatogénesis o espermatocitogénesis al proceso de generación o producción de los espermatozoides que tiene lugar en el interior de las glándulas sexuales masculinas, llamados testículos, específicamente los túbulos seminíferos, los cuales son conductos enrollados en unos 30 a 60 centímetros de longitud y unos 0,2 milímetros de ancho. Bueno, entre los testículos del hombre se suman más de 1 millar de estos conductos. La espermatogénesis es desencadenada en el cuerpo del hombre por la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, segregada por el hipotálamo.
que consiste en un proceso sucesivo de mitosis y meiosis y tiene una duración total aproximadamente de unos 62 y 75 días. La espermatogénesis se divide en 3 fases: la fase proliferativa, fase meiótica y la fase espermiogénesis. La primera fase, la cual es llamada fase proliferativa, durante el desarrollo del embrión, las células germinales primordiales masculinas se multiplican por mitosis y dan origen a las espermatogonias. En la pubertad, estas células diploides forman 2 poblaciones celulares encargadas de mantener el proceso de espermatogénesis en forma permanente, y algunas se mantienen en un estado indiferenciado, renovándose para conservar células germinales indiferenciadas, mientras que otro grupo prolifera para generar espermatogonias más diferenciadas y posteriormente espermatocitos primarios o espermatocitos 1. La segunda fase es la fase meiótica, la cual los espermatocitos primarios entran en meiosis y se transforman, luego de la primera división meiótica, en espermatocitos 2. En la segunda división meiótica, estos últimos se dividen nuevamente originando las espermátidas, y los espermatocitos y las espermátidas se mantienen conectados a través de puentes citoplasmáticos intercelulares, pero separados de las espermatogonias por uniones estrechas entre las células de Sertoli. Las células que se entremezclan con las espermátidas en desarrollo las sostienen, las protegen y las nutren, controlando la liberación de los espermatozoides al lumen de los túbulos. Bueno, las uniones entre las células de Sertoli forman una barrera que divide el túbulo en 2 compartimientos, protegiendo a las células germinales en maduración de componentes tóxicos y de la acción del sistema inmunológico, que podría reconocerlos como agentes extraños. Luego nos encontramos con la última fase, la cual es llamada fase de espermiogénesis, o también llamada como la fase de espermiohistogénesis. En esta etapa de la espermatogénesis se producen los mayores cambios morfológicos de las células germinales, llegando a la formación de las células diferenciadas denominadas espermatozoides. La formación final de las espermátidas involucra la condensación del núcleo, la contracción del citoplasma y el desarrollo del flagelo. Y bueno, la formación del acrosoma, el organelo que contiene enzimas que una vez liberadas les permiten al espermatozoides atravesar las cubiertas del ovocito, y así fecundados al interior del lumen tubular y conducidos al epidídimo, que es una estructura en donde terminan su maduración y adquieren la capacidad de moverse activamente para poder fecundar al ovocito. Además de este sitio de almacenamiento de los espermatozoides, en el epidídimo también se produce la reabsorción de aquellos que no han sido eyaculados. Luego vamos a encontrarnos con la regulación hormonal durante la espermatogénesis, que esta regulación en sí se produce por retroalimentación negativa desde el hipotálamo, el cual actúa en la hipófisis y finalmente en los testículos. Las hormonas responsables de estas acciones son la testosterona, la cual es responsable de las características sexuales masculinas. Es secretada en el testículo por las células de Leydig o intersticiales, y esta hormona también es secretada por la médula de la corteza suprarrenal, pero en menores cantidades en comparación al testículo. También se secreta en las mujeres, pero en mínimas cantidades. Luego encontramos la hormona FSH, u hormona folículo estimulante, que es secretada por la hipófisis también y actúa sobre las células de Sertoli de los testículos, que nutren a los espermatozoides y favorecen su desarrollo.
También se encuentra la hormona LH u hormona luteinizante, que es secretada por la hipófisis, actúa sobre las células de Leydig o intersticiales para que secreten testosterona. Luego está la inhibina, que es una hormona que es secretada por las células de Sertoli o también llamadas células nodrizas, que actúa sobre la hipófisis inhibiendo la secreción de la FSH y con ello deteniendo la espermatogénesis. Bueno, mi nombre es Ricardo y yo voy a hablar sobre la función de los testículos y el siguiente tema que sigue de aquí. Bueno, los testículos tienen dos funciones, por así decirlo, que es la función endocrina, que es la generación de las hormonas, tales que la más conocida pues es la testosterona, la cual pues se genera o más bien produce cambios a partir de la pubertad, pero los demás son los tipos andrógenos como la androsterona o la androteneidona y pues otros más. Estas son esenciales ya que ayudan a la formación pues del varón como tal, ya que son parte de un largo proceso que se vienen transformando, algunas se transforman de una hormona a otra y otras simplemente empiezan a producirse en ciertas etapas del crecimiento y después ya como que no influyen mucho. La otra función que tienen los testículos es exocrina, que es la producción de espermatozoides. Una persona puede producir aproximadamente entre 2 y 5 mililitros. La mayoría produce entre 40 y 60 millones de espermatozoides por mililitro y en promedio de 80 a 300 millones de espermas por eyaculación. Hablando de una persona sana que también es fértil, ya que una persona que no se cuida y eso pues obviamente va a producir menos espermas, su esperma va a ser de menor calidad, entre otros. Hay muchos mitos sobre los espermatozoides, como al inicio, que se pensaban que habían personas pequeñas habitando los espermatozoides, como si fuera una especie de nave biológica, en lo cual, pues, al llegar a contactar con el óvulo, pues ya iniciaba su crecimiento. Actualmente se sabe que no es así, que es un tipo de célula que utiliza el óvulo para intercambiar material genético y en sí iniciar con lo que es la etapa de embrionaje o el crecimiento del feto. También para tener una mejor calidad de esperma, pues obviamente se requiere de una buena alimentación, una buena actividad física y pues serían entre las cosas más comunes sobre el esperma en sí. Claro que si hablamos ya detalladamente sobre el esperma, pues tiene su propia estructura, sus propios organelos y todo eso. Ahora, las hormonas del sistema reproductor masculino, como mencioné anteriormente, son varias hormonas que se producen en los testículos o en las glándulas que estas poseen, ya que la más común es la testosterona, pero no es así. Está, por ejemplo, la androsterona, androsterona, que viene siendo, es un intermediario en la síntesis de andrógenos en el humano. La androsterona es una sustancia producida de forma natural por el hombre y es perjudicial para el cuerpo humano cuando se toma de forma sintética. Esto quiere decir que, bueno, la androsterona se genera a partir de la testosterona, o sea, como una variación. Y si se usa de forma externa, por medio de inyecciones o suministrada de otra manera, estos producen esteroides, o sea, hace que la masa muscular crezca bastante y cosas así, lo cual si no se toman moderadamente es muy riesgoso, aunque lo ideal sería que no se tomaran, ya que el cuerpo las produce. También
está la androstenedona, que es conocida, que es una hormona esteroide de 19 carbonos producidas en las glándulas suprarrenales o en las gónadas como un intermediario en el proceso bioquímico que produce el andrógeno testosterona y los estrógenos, estrona y estradiol. O sea, no es exclusivo del hombre, pero en este caso, pues, solo se va a abarcar lo que es aparte del hombre. El cuerpo produce primero el THEA, o también conocido como la dehidroepiandrosterona, dehidroepiandrosterona. Luego convierte este químico en androstenedona y finalmente lo transforma en testosterona. Este también es un precursor común en las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas. Un poco de esta sustancia también es secretada al plasma sanguíneo y puede ser convertida en testosterona, como anteriormente mencioné. Aquí, como pueden ver en la imagen, viene siendo la síntesis de cómo es primero la androstenediona, que por un intercambio agregarle este hidrógeno se convierte en testosterona. Y también al agregarle aquí otro hidrógeno se convierte en dihidrotestosterona. Esta después la vamos a ver. Ahora, la más famosa, la testosterona. Esta pues se produce desde siempre, solo que donde ocurre el cambio es a partir de entre 9 y 15 años, donde es la pubertad. Inicia los cambios físicos como el hacer la espalda más ancha, crecimiento de vello corporal, vello facial, hacer la voz más grave, incremento muscular. Aquí la testosterona juega un rol importante, ya que hace que el hombre pues tenga esa fortaleza en cuanto a músculos que interfieren en lo que es la masa ósea. Una persona baja en testosterona pues no va a desarrollar muy bien la musculatura o va a tener los huesos un poco más, bueno, menos firmes o menos masa ósea. Lo curioso es que a la hora de realizar esta investigación, sobre todo la imagen de testosterona, siempre comparaban a una persona pues, gorda y al lado ponían una persona musculosa. Aquí pues realmente no tenía nada que ver, ya que una persona puede tener altos niveles de testosterona y sin embargo tener altos niveles de grasa, o sea, obesidad o sobrepeso, pero también una persona delgada puede tener niveles bajos de testosterona. Eso es debido a sus actividades diarias, su alimentación y cosas así. Solo que comúnmente lo ponen así como de, incrementa tu testosterona para adelgazar y eso. Sí interfiere un poco en lo que es el metabolismo, ya que ayuda a quemar las grasas más rápido y sintetizarlas para generar lo que es la masa muscular, pero no hacia tal grado excesivo. Ayuda pues lo que debería. Igual esto es mejor que se produzcan de forma natural, a menos que se tenga una deficiencia como tal, que sí se recomienda ser suministrada pues, por un médico. Ahora la dihidrotestosterona, que esta es producida a partir de la testosterona. Esta pues, se genera inicialmente en las etapas embrionarias, o sea, está presente desde que se forma el feto. Y aquí lo importante es que ayuda al desarrollo del aparato reproductor, no como tal en que se forme el aparato, sino en que tenga forma.
En este caso, que se desarrolle de forma física lo que es el pene y testículos, ya que si una persona pues, nace con bajos niveles de de esta hormona, puede, pues simplemente en el caso medio, por así decirlo, sus órganos sexuales no se van a ser visibles, entonces pueden confundir con una niña y eso hasta que llega a la pubertad, donde empieza a tener los cambios correspondientes, mientras que si se lleva de forma normal, pues también entonces se desarrolla todo normalmente. Aquí esta hormona está relacionada con lo que es la alopecia, o sea, la pérdida de cabello, ya que a los hombres normalmente se nos cae el pelo a cierta edad. En la mayoría de los casos hay casos excelentes donde no, y hay casos donde se le cae de forma prematura y es por los niveles de esta hormona, que está aproximadamente el 5% de la testosterona es sometida a la reducción de 5-alfa para formar este andrógeno. Y esto tiene la afinidad para el receptor androgénico 3 veces más alta que la testosterona. O sea, digamos que la testosterona es importante para resaltar las características de un hombre, pues esta se encarga de que realmente nazca fisiológicamente como un hombre, por así decirlo. Y ya sería todo de mi parte. Si hay dudas y eso, pues las pueden consultar conmigo. Si hay cosas que no se lo investigo y eso, pero de momento es todo de mi parte. Muchas gracias. Continuando con lo que vienen siendo los trastornos en el aparato reproductor masculino, nos encontramos con el hidrocele. El hidrocele o el término hidrocele proviene del griego hidros, que quiere decir agua líquido, y de cele, que es quistiotumor. El hidrocele viene siendo una acumulación patológica de líquido, el cual se encuentra específicamente entre la capa parietal y la capa visceral de la túnica vaginal en el testículo. En este caso, el hidrocele puede ser ya sea congénito o adquirido. En el caso de ser congénito, la acumulación de líquido peritoneal en la túnica vaginal ocurre en el 6% de los recién nacidos. Esto es debido a cuestiones pues en el desarrollo embrionario. Por el otro lado, lo que viene siendo el hidrocele adquirido viene siendo causado por un desequilibrio entre la capacidad de secreción y reabsorción de las capas visceral y parietal de la túnica vaginal. Las causas pueden ser diversas. Está la causa idopática, la cual quiere decir que es una causa desconocida, o nos encontramos también con las causas que pueden ser secundarias a alguna enfermedad o infección, como por ejemplo a la orquitis, que viene siendo pues una infección por bacteria o virus. También puede ser secundaria a la epidermitis, que viene siendo la inflamación de uno de los conductos ubicados en la parte posterior del testículo, que almacenan y transportan lo que viene siendo el esperma. También puede ser causado por hernias o por traumatismos. También puede ser causado por lo que viene siendo una enfermedad llamada filariasis. Esta es causada por un parásito que provoca esta enfermedad, como mencionaba, y es transmitida por la picadura de un mosquito al ser humano. Por otro lado, también podemos encontrar lo que son el diagnóstico. Para el diagnóstico de esta enfermedad, pues bueno, es necesario lo que viene siendo el interrogatorio, el examen físico, para establecer lo que viene siendo la presencia de líquido ante la masa escrotal. El crecimiento es simétrico y lento, es decir, el líquido se va acumulando de manera lenta, y es simétrico, es decir, se encuentra en los dos testículos.
Mediante la transiluminación es una manera de encontrar lo que viene siendo el líquido. Se coloca pues una fuente de luz detrás del saco escrotal, el cual pues permite que la luz pase, y ahí se puede detectar de manera muy sencilla por un especialista si es que existe esta enfermedad. Para asegurarse pues se puede utilizar lo que viene siendo la palpación, también evaluar mediante una ecografía y confirmar el diagnóstico en algunas situaciones pues más particulares. El ultrasonido es una herramienta útil, puesto que muchas veces la palpación no nos permite detectarlo con seguridad, no se transilumina o se puede sospechar de alguna otra patología testicular como una torsión, o hay presencia de dolor. Entonces es cuando se procede a utilizar lo que viene siendo el ultrasonido para el diagnóstico. En lo que vienen siendo los lactantes, el hidrocele se manifiesta como una dilatación escrotal ovalada e indolora en la mayoría de los casos. Se transilumina y se puede extender a lo largo del cordón espermático. Es muy característico esto en los infantes, es muy fácil de detectar. Sin embargo, pues se puede solucionar simplemente con reposo. Y pues bueno, vamos a hablar un poco más sobre esto, que es el tratamiento. Los hidroceles pequeños con un volumen mínimo de líquido escrotal, que son asintomáticos, no ameritan lo que viene siendo ningún tratamiento. Sin embargo, cuando la tumefacción o hinchazón, en otras palabras, suele alcanzar una magnitud muy grande, que pueda pues llegar a producir una atrofia en el testículo por lo que viene siendo la presión. A esto se le conoce como hidrocelatención. Bueno, que esta hidrocelatención afecta principalmente, como mencionaba, el flujo vascular, y pues esto ya puede traer consecuencias más grandes. En este caso, pues el tratamiento quirúrgico es muy sencillo. En el adulto la operación es muy sencilla y pues hay pocas complicaciones. Es una operación ambulatoria. Sin embargo, en el lactante, pues la conducta se debe observar la conducta de la enfermedad durante el primer año. La mayoría de los casos se resuelve espontáneamente, sin ninguna necesidad de tratamiento, y pues si no es así, se procede de la misma manera con lo que viene siendo un procedimiento quirúrgico. Continuando con lo que viene siendo los trastornos en el aparato reproductor masculino, nos encontramos con lo que viene siendo la prostatitis. Es una patología de comportamiento benigno. Este incluye pues todo lo que vienen siendo procesos inflamatorios o infecciosos que afectan como tal a la glándula prostática, la cual pues podemos ver aquí en la imagen, una próstata normal, una próstata inflamada. Cuando tenemos una próstata inflamada, pues se le conoce como prostatitis. Para platicar un poco más sobre qué es la prostatitis, pues bueno, esta obviamente se encuentra únicamente en el varón. Es muy común entre la segunda y la cuarta década de vida del hombre. La prostatitis tiene 4 categorías de clasificación. Sin embargo, en el 90% de los casos la causa es no bacteriana, y un 7% de los casos viene siendo prostatitis bacteriana crónica. Sin embargo, pues bueno, viene siendo la principal causa de infección urinaria recurrente en el varón. Puede presentarse en varones de cualquier edad, y la llegada de las bacterias pues normalmente es por una entrada retrógrada, es decir, hacia adentro a partir del tracto urinario inferior o a través de la vía linfática, que viene siendo o que se encuentra en la parte de la zona rectal. También puede ocurrir debido a enfermedades de transmisión sexual. Y pues bueno, la prostatitis crónica tiene múltiples hipótesis, hablando de lo que viene siendo su origen. Principalmente sucede debido a lo que viene siendo la obstrucción del reflujo del ducto. Sin embargo, existen causas infecciosas como consecuencia de la anatomía prostática. Nos encontramos también con la sintomatología. Lo más común viene siendo lo que es el dolor agudo pélvico o dolor en la pelvis, el cual puede ser en las siguientes áreas. Regularmente, estadísticamente, el 46% de los casos viene siendo en el área perineal
o en la próstata, en el escroto y en el testículo en el 39%, en el pene el 6%, vejiga 6% y área lumbar baja en el 2%. También tenemos lo que vienen siendo síntomas urinarios con frecuencia de tipo obstructivo, como lo es la dificultad para iniciar una micción o orinar. Hay que recordar que la micción es el proceso en el cual la vejiga evacúa su contenido, es decir, el proceso de orinar, ¿no? Entonces también pues existe el calibre disminuido como tal del ducto, el residuo postmiccional o residuos después de orinar, incluso también existe lo que viene siendo la retención aguda de orina. En el caso del tipo irritativo, tenemos lo que viene siendo el aumento de número de micciones. También nos encontramos con la micción nocturna, también con lo que viene siendo la dificultad o dolor de evacuación o dolor en la evacuación. Tenemos también lo que viene siendo la contracción violenta y dolorosa, que también es conocida como tenesmo. Y bueno, pues todo esto está asociado comúnmente con fiebre, con artalgias o dolor articular, mialgia o dolor muscular y mal estado general del paciente. La prostatitis crónica es muy similar a la prostatitis aguda, pero los síntomas de infección aguda pueden ser leves, incluso el paciente puede ser asintomático. También tenemos, en este caso de la prostatitis crónica, en algunas ocasiones predominan lo que vienen siendo los síntomas o manifestaciones sexuales como pérdida total o parcial de la erección, eyaculación dolorosa precoz, y pues estos síntomas duran regularmente 3 meses o menos de 3 meses. Algunas de las complicaciones pueden originarse por la prostatitis, pues pueden ser la diseminación bacteriana, es decir, la entrada de bacterias, la sepsis de origen urinario, absceso prostático, epidimitis, que viene siendo la inflamación del conducto ubicado en la parte posterior o trasera al testículo que almacena y transporta el esperma, también la vasculitis, que viene siendo inflamación en la vesícula seminal, vasculitis seminal, que viene siendo inflamación en la vesícula seminal, o la polioenferitis, esta viene siendo una infección como tal en la uretra y afecta pues también los riñones. Para el diagnóstico de esta enfermedad pues tenemos la exploración física. En la exploración física, pues bueno, el tracto rectal viene siendo la parte por donde se puede detectar la prostatitis bacteriana aguda, ya que la próstata se encuentra como tal aumentada de tamaño y muy sensible a la palpación, y pues como tal el dolor se siente al entrar por esta parte. Sin embargo, pues en los casos de prostatitis crónica, el estudio es meramente orientador y no siempre hay un aumento tan grande de la próstata como lo es en la aguda, ¿no? También nos encontramos con que pues el tratamiento en la mayoría de los casos es un tratamiento antibiótico, y pues que en los pacientes en los que se sospecha una infección de transmisión sexual es muy importante hacer un cultivo de secreciones para descartar o para investigar más si puede ser gonorrea o clamidia. Existe un 30% de posibilidad de que los pacientes diagnosticados con prostatitis crónica se queden sin un amparo o sin una solución como tal. Sin embargo, pues bueno, como comentamos, el tratamiento es antimicrobiano, oral. Sin embargo, se puede administrar por vía intravenosa o intramuscular. El tratamiento puede ser durante 2 semanas. Sin embargo, pues en algunos casos donde se muestra un avance lento, puede durar hasta 1 mes completo. En la prostatitis bacteriana crónica, el tratamiento antibiótico de elección viene siendo la fluoroquinolona, el cual pues es un antibiótico sintético de amplio espectro, y se recomienda pues realizar urocultivos de control a los 15 y a los 6 meses terminado el tratamiento para verificar el proceso o la cantidad de bacterias que todavía se encuentran. También
pues tenemos lo que vienen siendo algunas recomendaciones, como el uso de medicamentos que reblandezcan, lo que son las heces, aumentar consumo de líquidos, consumir de 2 a 4 litros por día, evitar irritantes, evitar alcohol, evitar café, evitar cítricos, y pues bueno, cuando estas medidas aún no funcionan, aún tomando todas estas medidas, no hay una solución, se puede optar por el tratamiento supresor, el cual consiste pues en administrar antibióticos a largo plazo para mantener lo que viene siendo la orina estéril y pues disminuir los síntomas. Hiperplasia de la próstata, ¿qué es o qué provoca? Es un agrandamiento de la próstata que hace que la glándula se vuelva más grande y de hecho le sucede a la mayoría de los hombres en una edad más avanzada. Al provocar un agrandamiento en la próstata, generalmente es conocida como hiperplasia prostática benigna o traducida de otra forma HPV. No es cáncer y no aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Afectación. Por el momento no se conoce la causa real del agrandamiento de la próstata. Hay unos factores que están ligados al envejecimiento y a los cambios en las células de los testículos que pueden intervenir en el crecimiento de la glándula, al igual que los niveles de la testosterona. Se menciona que al momento de extirpar los testículos a una temprana edad no se presenta lo que es el HPV. De otra forma, si los testículos se extirpan después de tener lo que es el HPV, la próstata disminuye considerablemente el tamaño. Sin embargo, no es un tratamiento estándar para el agrandamiento de próstata. La probabilidad de presentar el agrandamiento de próstata aumenta con la edad. El HPV es tan común que se ha dicho que todos los hombres tendrán agrandamiento de próstata si vives lo suficiente. Cuando los hombres tienen más de 80 años, se ha medido que el 90% de ellos tienen lo que es el HPV. Síntomas. Algunos síntomas de los que padecen el HPV es goteo al final de la micción. ¿Qué es la micción? La micción es el proceso de la orina. Cuando uno termina de orinar, tienen unos pequeños goteos todavía de orina. Y tienen también incapacidad de orinar, puesto que con la inflamación que tienen, retienen en los ductos un poco de orina y pues tampoco sale de igual forma. Dificultad o demora para orinar. Se tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder orinar. Flujo de orina débil o se detiene y vuelve a comenzar. Va ligado a lo antes mencionado debido a que de esta forma, después de hacer un esfuerzo más de lo normal, uno se tiende a cansar y entonces aún así sienten la necesidad de poder sacar el líquido. Aumento de frecuencia de orinar por la noche. Se han hecho estudios y se menciona que en la noche es donde más se trabaja lo que son la vejiga y de la misma forma se tienen que estar levantando constantemente en la noche para poder hacer la orina. Como conclusión, al tener el conocimiento de esta información nos permite entender algunas patologías que afectan al sistema reproductivo masculino y cómo lo hacen, así como síntomas característicos de cada patología y el tratamiento más común para ellos. Y para nosotros como ingenieros electrónicos podemos utilizar para poder desarrollar dispositivos que realicen ciertas funciones que ayuden a las personas.